Discapacidad y sexualidad, mito y realidad. Sí, considero que la tiene porque siento que es una necesidad fisiológica básica del ser humano y pues la discapacidad no inhibe que sea parte del ser humano, es básico. Bueno, considero que todas las personas, no importa su condición, tienen deseo sexual, ya que es parte de su naturaleza. Y esto no es tener una discapacidad no es un limitante en esta característica, ya que es parte de nuestra biología, de nuestra condición como seres humanos. Para comenzar, debemos manejar algunos conceptos. En primer lugar, ¿a qué llamamos discapacidad? Discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. En simples palabras, las personas en situación de discapacidad presentan ciertas limitaciones a la hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede estar provocada por una afectación física o psíquica. Debido a esto, la sociedad suele reducirlos a realizar solo ciertas cosas, limitan su actividad en diversas áreas como su sexualidad. Y hablando de esto, ¿qué es sexualidad? La OMS considera la sexualidad como un derecho humano básico y lo define de la siguiente forma. La sexualidad es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medio que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Ahora derribaremos algunos mitos sobre la sexualidad en personas con discapacidad. Mitos. El principal órgano sexual son los genitales. Realidad. El principal órgano sexual es el cerebro, donde se encuentra el centro del placer y motivación, como es el núcleo accumbens y otras estructuras que participan en la regulación de nuestro deseo sexual. Por lo tanto, si éstas se encuentran indemnes, dependiendo de la discapacidad, no debería haber mayor problema en llegar a una vida sexual plena. Las personas en situación de discapacidad no tienen sexualidad. Realidad. Tienen necesidades de establecer vínculos afectivos con quienes las rodean. Tienen intereses, gustos y motivaciones específicas como todo ser. Una discapacidad no les quita la capacidad de sentir y excitarse. Las personas con discapacidad tienen una sexualidad incontrolable, perversa e impulsiva, por ende llena de peligros. Realidad. Esto ocurre cuando las personas no suelen recibir educación sexual o no tienen figuras de apoyo que les brinden orientación. Pero esto nos podría ocurrir a todos si no recibimos el apoyo necesario. Con esta educación sexual se logra que las personas distingan en cada etapa de su desarrollo cuáles conductas son apropiadas e inapropiadas y cuáles expresiones afectivas o sexuales se deben realizar en público o en privado.
Las personas con discapacidad tienen preocupaciones más importantes que el sexo. Realidad. Para algunas personas la sexualidad y afectividad es lo más importante de sus vidas. Esto no cambiará si usted tiene una discapacidad o no. Sus intereses no serán moldeados por su condición. Las personas con discapacidad no deben tener hijos. Realidad. Parte de la sexualidad es la reproducción, que es más que la capacidad de tener hijos. El acto de criar incluye efectivamente los sentimientos de maternidad y paternidad. Las actitudes paternas y maternas permiten establecer responsabilidades y roles. Hacen sentir a la persona eficaz e independiente en sus labores. Además, se logra tener actitudes favorecedoras para el desarrollo y educación de cada individuo. Por lo tanto, la discapacidad, dependiendo de cuál sea esta, no es una limitación al momento de tener hijos.